La Troballa es un espacio de acogida, un espacio saludable, donde tiene cabida todas las personas que están de alguna manera vinculadas a Res Fundació, que son personas que han dormido en calle o que actualmente están durmiendo en la calle. That's Tom Waits. De ciudadano a ciudadano, de persona a persona, más genuino y más puro que un voluntario no hay. Y yo creo que lo que aportan es justamente eso, ¿no? Desde me acerco a ti, persona que vives en la calle, desde también yo ser persona y porque me nace así, porque me surge así. Hacer manualidades y después desayunar. Aquí acompañamos a las personas porque puedan estar, puedan dignificar su tiempo, que el tiempo tenga un significado y buscar motivaciones por el día a día, por tener una vida llena. I'm doing art therapy here, so I'm making a safe space for everyone where they can create, and we make a space where we can communicate. And it's more about exchanging our cultures, our history, and having a safe space to just express ourselves. Miquel Fuster fue un dibujante profesional de cómic. Por diferentes circunstancias, todo el incendio de su piso y la ruptura amorosa, pues quedó en la calle. Vivió allí durante 15 años, lo ayudaron a salir de la calle, los voluntarios de la Fundación Arrels.